En el día de hoy el tema a discutir se denomina el impacto del liderazgo de los cirujanos en la performance de un equipo quirúrgico. Los presentadores van a ser el doctor Gastón Elmo, médico de planta del Servicio de Cirugía Pediátrica del hospital, y los presentadores van a ser la doctora Paula Violo y Agustina Oliva, ambas residentes de quinto año, y quien les habla, Ignacio Arenas, residente de tercer año. Como primera medida vamos a discutir y presentar artículos complementarios. El primer artículo que buscamos se denomina Estilos de liderazgo, digamos, de los cirujanos y el comportamiento del equipo en la sala de operaciones. Este es un artículo que fue presentado en la American College of Surgeons en el 2015. Básicamente ellos denominaban, digamos, la dinámica interpersonal, ellos decían que era importante, digamos, para la performance quirúrgico. Muchos estudios, digamos, avalan el impacto en el trabajo en el equipo a la hora de analizar resultados, y ven que en otras industrias el liderazgo es un bien estudiado y bien construido, donde se entiende que tiene un impacto importante, digamos, en lo que es el rendimiento del equipo. Ellos trataron de, a través de esta teoría de liderazgo que dividieron en dos, un liderazgo transaccional y un liderazgo transformacional, donde el transaccional era un líder que se enfocaba en la tarea y demostraba a través de una clara asignación de la responsabilidad y los objetivos a llevar a cabo. En cambio, ese líder transformacional era aquel que mantenía a través de una influencia idealizada, a través de la motivación, a través de la estimulación intelectual y a través de consideración individual de cada miembro, digamos, del equipo. Como métodos, ellos tomaron 5 cirugías, tanto generales como oncológicas, de un hospital cuaternario. Utilizaron un cuestionario avalado donde tenía 45 ítems, donde 36 se referían a los atributos idealizados, la motivación, la estimulación, la consideración individual, la gestión activa o pasiva, y también utilizaron otra escala, digamos, de puntuación que evaluaba más que nada el comportamiento del cirujano y del equipo a través de 8 tipos de conductas. Básicamente lo que ellos mostraron fue que todos los líderes fueron puntuados más o menos similar a la hora de hablar de liderazgo transaccional, vale decir, aquellos que buscan objetivos y que son claros a la hora de llevar a cabo distintas acciones, y que hubo diferencias en los 5 valorados a la hora de hablar de un líder transformacional. Como conclusión de este artículo, ellos dicen que proporcionaron un marco para evaluar liderazgo de cirujanos y su impacto en el desempeño del equipo en quirófano. Ellos sugieren que el liderazgo transformacional está asociado a un mejor comportamiento de equipo, que el desarrollo del liderazgo del cirujano, por lo tanto, tiene un potencial de mejorar la eficiencia y la seguridad de la atención quirúrgica. El segundo artículo complementario a presentar se denomina, digamos, el liderazgo, digamos, efectivo en los equipos quirúrgicos, métodos, digamos, de estudio mezclados de cirujanos y de comportamiento y sus diferentes funciones. Este fue un trabajo publicado en el Annals of Thoracic Surgery en el 2017, donde ellos, un poco similar al artículo anterior, hablan de que la efectividad del trabajo en equipo es fundamental para el trabajo quirúrgico y el cuidado seguro del paciente, y que la importancia del liderazgo efectivo a lograr la excelencia quirúrgica es ampliamente aceptada. Ellos, como método, digamos, de su trabajo, aplicaron, digamos, fue aplicado, digamos, en un centro académico con más de 1000 cirugías cardíacas anuales. Ellos recolectaron información en periodos de 4 meses, desde septiembre hasta abril del 2015, y lo que hicieron fue recolectar una encuesta del personal sobre la dinámica del equipo y el liderazgo de los cirujanos, la observación de los cirujanos en la interacción con el equipo durante el procedimiento, y además realizaron entrevistas semiestructuradas con miembros no cirujanos del equipo quirúrgico.
entrevistaron a 7 cirujanos y a 116 miembros del equipo, que va a decir no eran cirujanos, llámense instrumentadores, anestesiólogos, enfermeros, etcétera. Y la encuesta usó 13, digamos, construcciones de 1 a 3 ítems extraídos de escalas previamente validadas, eh, donde se pidió, digamos, a los no cirujanos que evaluaran el desempeño general de cada uno de los cirujanos donde, en el equipo en el que estaban involucrados, para así llevar a cabo, digamos, el trabajo. La encuesta fue administrada electrónicamente y usó una escala de Likert de 7 puntos. Además, usaron una herramienta observacional para recolectar información de la interacción de cirujanos con no cirujanos durante el procedimiento quirúrgico. Es decir, que acá utilizaron observadores en la sala de operaciones que fueron, digamos, tomando nota de las distintas interacciones que había entre los miembros del equipo. Los resultados fueron múltiples, básicamente 266 comportamientos observados, el 66% fue de manera positiva, solamente 11 fueron negativas, y lo que ellos vieron es que el comportamiento más observado fue el de elucidator, que eso habla más que nada de aquel líder que trata de explicar, que trata de aclarar dudas, que trata de ir explicando el paso siguiente que le toca, digamos, al procedimiento en el cual están involucrados. Y luego el otro comportamiento que más fue observado fue el de tone setter, que fue visto en un 20%, que habla un poco de cómo el líder, a través de dar el tono a la situación, trata de llevar a cabo un mejor ambiente laboral, digamos. Dar ánimo, dar tranquilidad, esto era bastante visto. Luego, como comentario y conclusión, ellos buscaron identificar el comportamiento del liderazgo para apoyar el trabajo en equipo, desarrollaron un marco de referencia que sugiere, digamos, que la efectividad de un líder depende de comportamientos interactivos dentro de un quirófano, siendo estas positivas, también pueden ser negativas o neutrales, y que el comportamiento de los cirujanos, tanto como mostraba el artículo anterior, afecta claramente la dinámica del equipo. Y que, bueno, los hallazgos que ellos vieron sugieren, digamos, estrategias conductuales concretas que los cirujanos pueden utilizar para mejorar el rendimiento del equipo, reduciendo de forma negativa, las formas negativas de crítica y aumentando la participación de los miembros del equipo para lograr mejores resultados. Bueno, y en cuanto al artículo principal, este artículo fue publicado en American Journal of Surgery, fue publicado en 2017 y relaciona lo que es el liderazgo en el ámbito quirúrgico. Es un estudio realizado en la Universidad de Queen's, en Ontario, Canadá. Y lo que habla a modo de introducción es que el liderazgo es una cualidad que se viene estudiando desde hace décadas, pero que ha aumentado en los últimos años, tanto en el cuidado de la salud y específicamente hablando en este caso en ambientes quirúrgicos. Entonces comenzaron a publicarse artículos que evaluaban los diferentes tipos de líderes en quirófano y el resultado en cuanto al comportamiento y al desempeño de cada uno de los integrantes del equipo. Y el objetivo puntual del artículo es identificar qué tipos de liderazgo se relacionan con mejor o peor performance en quirófano, principalmente entendiendo que el desempeño de un equipo de alta calidad durante la cirugía es fundamental para lograr resultados satisfactorios. Y los autores resaltan la importancia del trabajo en equipo y que la seguridad psicológica y la eficacia de cada uno de sus integrantes, digamos, van a depender o son fundamentales para el desempeño del equipo y de un equipo de alta calidad. Y bueno, ¿y a qué denominan seguridad psicológica? ¿Qué es lo que necesitan estos miembros del equipo? Bueno, lo que lo describen es como la certeza de saber que en un procedimiento quirúrgico se corren riesgos, la capacidad para cometer e identificar errores, la posibilidad de expresar el desacuerdo ante diferentes conductas, y promover esta seguridad psicológica define a un líder de alta calidad. En cuanto a los tipos de líderes, se identificaron y escriben en este artículo 4 líderes. En principio se refiere al líder pasivo, aquel líder que es incapaz de recompensar o castigar a sus subordinados cuando esté justificado, y esto claramente genera peores actitudes y peor eficacia del equipo.
También se asocia, según ellos describen, con menor intercambio de información en el quirófano durante el procedimiento, lo que se asocia a mayores complicaciones en el postoperatorio. Luego el líder que supervisa de forma abusiva se expresa por conductas verbales y no verbales hostiles y genera un clima tenso de trabajo. El supercontrolador se centra en los errores o en el mal desempeño sin prestar atención a la persona que lo está realizando, restringen la toma de decisiones y brindan siempre órdenes. En algunos casos estos líderes aparecen también luego de eventos o ante algún evento crítico y se vuelven más directivos y disminuye la capacidad de apoyo al aprendiz. Ambos, estos dos últimos, ejercen efectos negativos sobre la creatividad y el desempeño, y claramente generan una agresión psicológica en los subordinados con malos resultados. Y por último, el líder transformador, ellos lo describen como que genera un clima de seguridad, influyendo de forma positiva en el resultado del equipo, y este tipo de líder alientan, inspiran, motivan a los integrantes del equipo, favoreciendo la eficacia, digamos, colectiva. En cuanto a los materiales y métodos en este artículo, fueron seleccionados al azar 5 observadores que fueron capacitados en liderazgo, digamos, tuvieron una capacitación, en general eran estudiantes avanzados de la carrera de enfermería y medicina, y durante 15 días fueron seleccionados de a pares para observar 150 cirugías que fueron, digamos, seleccionadas de forma randomizada de los servicios que pueden ver, digamos, en la pantalla. Los participantes de quirófano, por supuesto que fueron avisados y fueron invitados a participar, y esto fue opcional, y se firmó, digamos, el consentimiento correspondiente. Los observadores clasificaban a los líderes según los 4 grupos previamente descriptos, y los participantes del procedimiento además completaban una encuesta acerca de seguridad psicológica y de eficacia colectiva. Los datos fueron analizados con sistemas complejos certificados que, digamos, de estadística según el tipo de dato que fue seleccionado. Y en cuanto a esta es la distribución que tuvieron las cirugías, fueron el 60% cirugías de cirugía general, dentro de las que se incluía cirugías de tórax, cardiovascular, y neurocirugía también, y plástica, ginecología el 26%, urología el 13%. Y en cuanto digamos, a las urgencias, solamente el 16% fueron urgencias, la mayoría, digamos, fueron cirugías programadas. Y en cuanto al análisis puntual de los resultados o de los datos digamos, que predicen la seguridad psicológica y la eficacia colectiva, fíjense en esta tabla cómo queda de manifiesto que todos los primeros, la mayoría de las variables demográficas no tienen P significativas. Pero cuando uno ve los perfiles de los líderes, principalmente de supervisión abusiva y los sobrecontroladores, se relacionan negativamente a la eficacia colectiva y a la seguridad psicológica, y esta relación es significativamente estadística. Por otro lado, en el estudio también hay que decir que ni el liderazgo transformacional ni el pasivo se vincularon de forma positiva, estadísticamente significativa, por supuesto, con ni la eficacia colectiva ni la salud, ni la seguridad psicológica. Bien, bueno, en cuanto a la discusión del artículo, los autores afirman que el análisis del liderazgo en el ámbito de la salud se está volviendo cada vez más importante, está ganando cada vez más peso, y esto incluye el liderazgo de los cirujanos y cómo este se lleva a cabo dentro del quirófano y durante el acto quirúrgico. Mientras que la mayoría de los estudios o los resultados de los estudios previos se centran en aquellos líderes o los efectos de los líderes positivos, principalmente, como mencionamos, el líder de tipo transformacional, el resto de los liderazgos que mencionaron los chicos previamente, conocidos como negativos, ellos en conjunto también pueden tener un impacto particular o diferente en el ámbito quirúrgico. Dentro de las ventajas y aspectos positivos de este estudio, lo que mencionan es que se realizó un análisis multivariado que se intentó controlar el sesgo de la cantidad de veces que un cirujano estuvo en un número determinado de cirugías, y entonces al evaluarlo puntualmente se evita el sesgo de que esa conducta o esa actitud aparezca más veces. Dentro de las variables también se controlan el sexo, el género y la edad del paciente, siempre hablando,
la complejidad del procedimiento, si fue una urgencia o, como dijo Paula, una cirugía programada, y el ASA también del paciente. Y al haber incluido cirugías de diferentes especialidades quirúrgicas, hace los resultados de este estudio más generalizables, digamos. Los líderes positivos pueden serlo en varias formas, así como también al ser negativos, no necesariamente son uno solo de estos tipos, sino que son una combinación de los tres tipos. Entonces se vuelve importante entender el efecto de la combinación que surge de estos tres. Los autores tienen la creencia de que clasificar a alguien como buen líder o mal líder simplemente por un cúmulo de actitudes positivas o negativas que pueden las personas tomar o describir de ellos es erróneo, sino que debe evaluarse en un conjunto y cómo esa persona se adapta y se desarrolla con todas esas cualidades. En este estudio, a diferencia de estudios previos, lo que ellos destacan es que no se evidenció tanta diferencia, tanto apoyo hacia los líderes transformacionales, y que el peor mentoring, digamos, el mal mentoring tuvo peores efectos en la relación entre educado y educando. También en este estudio valoraron que se hizo muy importante el contexto, ya que, por ejemplo, en algunos momentos más tensos o más críticos, se valoraban más otro tipo de líderes, como fue en este caso el líder autoritario, que sobrepasó la importancia, digamos, del líder transformacional. Como información que puede ser volcada a la práctica diaria, mencionan que el liderazgo adquiere, relacionado a esto que mencioné previamente, mayor importancia en aquellos momentos donde ocurre un evento inesperado que sale de la rutina o de lo que tenían previsto como equipo quirúrgico. A los residentes en la cirugía, o sea, en el desarrollo de la cirugía, tuvieron peor experiencia global con los líderes transformacionales, y que en otros estudios comentan que se ha demostrado muy efectivo el entrenamiento para estos líderes, o sea, educar a alguien para ser un líder, que principalmente no es realizado en el ámbito tanto de la salud, sino en empresas y compañías más grandes. También dejan entrever algunos nuevos interrogantes o algunas futuras líneas de investigación que sonaron bastante interesantes, como por ejemplo dirigirse a evaluar si el efecto que el líder tiene en el equipo quirúrgico lo tiene también en el resto del personal, o sea, qué efecto tiene en el anestesiólogo, en la instrumentadora circulante, en las enfermeras o técnicas de anestesia también. Y también sugieren que se debería o se podría estudiar algo que ellos dejaron entrever, que es los efectos en el paciente, o sea, la presencia, el número de eventos inesperados, la presencia de complicaciones y la evolución en general en el posoperatorio. Bueno, y como conclusión, ya como comentó Paula, se evaluaron 150 cirugías, y en estas los 4 tipos de líderes cirujanos dentro del ámbito del quirófano, o sea, no en su vida cotidiana, sino en el acto quirúrgico, que encasillar a los cirujanos en un solo tipo de liderazgo sería inadecuado, y resaltan que es importante realizar un análisis más allá del cirujano en sí mismo, sino valorar los matices que éste puede tener y tomar dentro del quirófano. Por lo tanto, remarcan que es importante educar a los cirujanos sobre comportamientos de liderazgo, tanto positivos como negativos, y que todo esto conlleva y da la oportunidad de mejorar el desempeño del equipo quirúrgico en un todo. Bueno, gracias chicos, excelente presentación. La idea de este Ateneo es un poco cambiar la temática o la forma de llevar los Ateneos que hacemos todos los viernes sobre casos clínicos y poner un tema disparador. Creo que es importante el liderazgo de los cirujanos, para todos los chicos jóvenes, los residentes que van a ser futuros líderes de equipo, para que empiecen desde temprano a aprender de estos tipos de liderazgo, cómo hacer líderes positivos, para formar buenos equipos y para poder triunfar luego en lo que van a hacer.
Y para esto quise invitar hoy a dos invitados muy especiales. El primer invitado que vamos a darle la palabra es el doctor Juan Pecol, que todos lo conocen, es jefe de cirugía general del Hospital Italiano, jefe de trasplante hepático, un líder nato, no solamente de su servicio, sino que va más allá del servicio de cirugía y es, creo que, de todo el hospital y de todos los cirujanos en general, con un amplio desarrollo de su liderazgo en todos los ámbitos, en todos los frentes donde trabaja. Así que, Juan, bienvenido, gracias por estar con nosotros y darnos tus consideraciones sobre liderazgo, ¿no? Sobre todo liderazgo en cirugía y el manejo de equipo. Bueno, nuevamente buen día y muchas gracias por la oportunidad y por la presentación, Gastón. La verdad es que el tema es buenísimo, muchas gracias chicos por haberme compartido la ficha y por la evaluación que hicieron, porque cuando uno toma el último paper, realmente lo tuve que leer como 2 o 3 veces porque al principio es muy difícil y por momento cuando vas a la discusión es como que costaba, pero pues son temas no habitual que manejamos nosotros, por eso yo creo que esto es buenísimo y hay que recordar 2 cosas, que hoy se insiste mucho en lo que son las habilidades no técnicas. Uno puede operar bien, pero eso no alcanza, entonces las habilidades no técnicas son básicamente 4 y que interaccionan permanentemente entre ellas. Una de ellas es trabajar en equipo, la otra tiene que ver con el tema de hoy que es el liderazgo, pero las otras 2 están muy relacionadas, una que es la conciencia de situación y otra la toma de decisiones. Entonces recién se decía muy bien en un quirófano y nos pasa todo, que todo es muy lindo, estamos escuchando música, todo viene bárbaro, hasta que hay un evento adverso, una situación no esperada, y ahí es donde salta el disparador del liderazgo. Y la otra cosa es que hay que saber que el equipo está constituido por personas y que también las personas son distintas, es decir, que los followers o los seguidores son tan importantes como el líder para tener un buen resultado. Y por eso que uno en general siempre cuando va a una cirugía empieza con el debriefing, que de alguna manera es discutir un poco el caso, como para uno tantear con quién me voy a poner a operar, quién me va a ayudar, a quién le voy a ayudar, y creo que eso es muy importante. Y lógicamente, frente a las situaciones que comentamos, la comunicación es clave. Agustina también insistió muy bien en algo y el paper lo menciona. Se habla en general de 10 tipos distintos de liderazgo en cuanto a conducción global y probablemente ninguno es perfecto, sino que justamente hay algo que se llama liderazgo adaptativo, que es de acuerdo a la circunstancia es lo que tengo que hacer. Es decir, en algún momento para que yo evalúe cómo está operando el cirujano que lo quiero evaluar, yo lo tengo que dejar hacer, es decir, que de alguna manera un liderazgo de dejar de hacer. Pero también en algún momento si hay una situación adversa y se dijo muy bien, tiene que venir un liderazgo autoritario o autocrático, es decir, para un cachito toma la decisión y tenemos que hacer esto, pues estamos trabajando con un paciente. Entonces esto hace que sea muy dinámico y creo que por eso es muy importante no solo a la persona del líder o conductor, sino de todo el equipo. Por eso lo remarco de que los resultados finales de la interacción de todos. Creo que el tema es muy importante discutirlo y yo estoy sorprendido cada vez más cómo todo lo psicológico y lo relacionado con la humanidad y con el ser humano está impactando en medicina y sobre todo en cirugía. Pues lógicamente antes estábamos acostumbrados a una situación muy distinta donde el jefe tomaba decisiones y se hacía lo que hacía el jefe y chao, no hay vuelta. Y hoy la situación es muy distinta. La idea es que esto sea participativo y lo participativo lleva más trabajo, más elaboración, pero creo que es mucho más satisfactorio porque permite que los buenos resultados sean de alguna manera el resultado de todos, ¿no? Así que en la discusión final uno dice, bueno, ¿cuál es el mejor liderazgo? Y la verdad que es difícil definirlo. Yo diría que lo que tenemos que sí es estar abiertos a oscilar en nuestra forma de conducirnos de acuerdo a las circunstancias. Porque si no vamos a estar perdidos, porque si tenemos un líder que es permanentemente autoritario, y nadie va a querer operar con el tipo. Pero si vos estás con un líder que en el momento que se está desangrando el paciente, vos ves que toma la posta, pega 3 puteadas, controla la situación, decir, uy, a mí me encanta este tipo. Entonces, en algún momento un liderazgo no es bueno y en otro sí. Y yo creo que tal vez el mensaje más importante para
dejar de esta discusión. Básicamente esto es lo primero de alguna manera que quería decir como reflexión, y nuevamente es muy bueno que estemos discutiendo este tipo de temas. Gracias, Juan. Bueno, el segundo invitado es también un invitado muy especial, que es un líder, un amigo, que es el doctor Marcelo Martínez Ferro, ex cirujano del Hospital Garrahan, jefe de Fundación Hospitalaria, y hoy dirige un grupo muy grande de cirujanos de distintos lugares, de distintos servicios, y es un grupo muy, muy unido, en donde tiene a él como líder y como cabeza de grupo. Y bueno, me gustó la idea de traerlo hoy con nosotros para que nos dé todas sus enseñanzas, su manera de ver cómo liderar y cómo manejar a distintos grupos de gente que vienen con distintas culturas, distintas formaciones, y cómo hace como para mantener esa unidad y ese liderazgo que tiene tanto en quirófano como fuera del quirófano. Así que Marcelo, bienvenido y bueno, te escuchamos atentamente. Gracias, Gastón. Primero agradecer por estar en este grupo tan importante, selecto. Quiero saludar a algunos que no saludé antes. Están Juan Moldes, Héctor Gómez, lo veo ahí a Mauricio. Bueno, a todos los saludo. No tuve tiempo de saludarlos. Bueno, gracias. Varias cosas. Primero voy a ir al paper. El paper es muy bueno, está bien diseñado. Es muy difícil meter en números y con estadísticas un tema tan complejo. Creo que esta gente lo hizo bien. Hay que entender que en Canadá el sistema de salud es público, entonces los hospitales es parecido al Garrahan, digamos, no es un lugar privado como el paper anterior de Boston. Ustedes en algún momento dijeron que el entorno es importante. No es lo mismo liderar en un lugar, un hospital público donde los médicos no los puedes sacar a un lugar privado donde sí los puedes sacar o entrar o poner. Digamos, es difícil, más difícil a veces para un líder cuando le dan un equipo que él no eligió, ¿no? Así que creo que debe ser más difícil probablemente en Canadá. Conozco amigos que les cuesta mucho liderar servicios en hospitales así. Entonces ese es el entorno. Pero el paper está muy bien diseñado y creo del paper es muy bueno porque saca lo que son los líderes negativos, ¿no? Ahora, ¿por qué los transformacionales no salen aventajados? Y porque creo que decir que uno va a medir el liderazgo de un cirujano evaluándolo en quirófano, te quedás muy corto. Creo que el liderazgo del cirujano no es exactamente en el quirófano, todo lo contrario. Probablemente el liderazgo del cirujano se ve fuera del quirófano y el quirófano da frutos de lo que el cirujano es el líder lideró. Si un jefe, digamos, vamos a llamarlo así, porque estamos hablando de un líder, porque en este caso lo que evaluaron fueron jefes de cirugía en ese acto quirúrgico, pero capaz que la persona que estaba ayudando o liderando la cirugía no era el jefe de servicio. Entonces, no están evaluando el liderazgo del jefe de servicio, están evaluando el liderazgo en esa cirugía. Un cirujano es mucho más que el quirófano, un cirujano es todo, el cirujano es desde cómo trata al paciente en el consultorio, cómo ve el posoperatorio, cómo se ocupa de sus pacientes, cómo investiga, cómo publica, cómo busca la verdad, cómo defiende la verdad. Entonces, por eso creo que el líder transformacional no lo vas a poder sacar, por más estadísticas que hagas, creo que es más complejo, no se me ocurre cómo diseñar un paper, pero obviamente un líder transformacional tiene que generar un cambio que se tiene que observar en todos los aspectos del servicio. Y para finalizar, porque no quiero hablar demasiado, porque me encantaría hablar todo el día, yo creo que un líder no se hace, un líder nace, y un líder es una persona que está genuinamente interesada en la vida de las personas a que lidera. Y esto se traduce que invierte en la vida de las personas a que lidera. Está interesado en que lo superen. Además, un líder se hace cargo, no le echa la culpa a nadie, se hace cargo y defiende a las personas que lidera y después se ocupa de edificarlos. Entonces, es un proceso continuo. Es muy probable que un líder haya tenido otro líder, y se llaman mentores, que lo enseñó, y ese líder le dejó una marca, una huella. Entonces el liderazgo se transmite, es un legado el liderazgo. No todas las personas tienen por qué ser líderes y no pueden ser líderes, porque de un grupo de personas va a haber brillantes cirujanos, mejores cirujanos que un líder a veces.
Y en un equipo va a haber gente que es mejor que el líder en muchos aspectos. De hecho, muchas veces el líder es un poco peor que todos, pero el líder los junta a todos y saca de ese equipo lo mejor. Creo que también el concepto de equipo se queda corto. Un verdadero líder no lidera un equipo, sino que tiene que hacer funcionar ese equipo, ese grupo de gente como un cuerpo. Un cuerpo es más que un equipo. Un cuerpo, imagínense que si mi cuerpo fuera un equipo, tal vez el ojo no estaría trabajando bien con la boca. En cambio, el cuerpo, todos se necesitan y todos crecen juntos. Pienso que las características de un líder transformacional se ve en la palabra, transforma a la gente, la transforma en algo mejor, y transforma a ese grupo en algo mejor, en algo superior, y les enseña a trabajar como un cuerpo. Creo que el paper es muy bueno, estaría bueno ver si se pudiera diseñar uno que abarque todos los aspectos del liderazgo. O sea, esos mismos observadores, ver cómo funciona el pase de médicos. En el Ateneo se ve mucho el liderazgo, cómo se escuchan las ideas, cómo se respetan las ideas de los demás, cómo se toleran las complicaciones de las personas lideradas, ¿no es cierto? Bueno, no quiero avanzar mucho, pero es un tema interesantísimo. Los felicito por abordarlos, porque muestra que están interesados en las cosas importantes, porque esto es realmente importante para un grupo tan serio como es el del Servicio de Cirugía del Hospital Italiano. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Yo abro la discusión para sobre todos los residentes y todos los que estamos conectados para hacer preguntas a nuestros invitados, los que quieran tener las palabras, así que levantan la mano y se la vamos a ir dando. Vos, Marcelo, ahí tocaste un tema un poco ríspido también, de que el líder nace y no se hace. Yo creo ahí que A Juan no le gustó mucho. No, por eso, yo opino que también, o sea, que es importante que se pueda también formar un líder que por ahí no tiene todas las herramientas naturales. Ni hablar. Lo que quise decir, perdón, por ahí me expresé mal. Cuando uno lidera un grupo, ve en el grupo gente que va a poder liderar y otras que no. Y en esos, o sea, vos tratás de enseñarles a todos a liderar, obviamente. Pero hay gente que nunca va a poder liderar, que necesitan ser liderados. Entonces, el líder identifica. O sea, imagínate que tenés 100 personas y tenés que ver los que van a ser los futuros líderes porque vos te estás poniendo viejo. Entonces, vas a invertir más, los vas a tener más cerca a aquellos que puedan ser líderes el día de mañana. Y vas a tratar de que todos lideren, obviamente, sí, perdón. Quise decir que en el líder hay como una genética que vos ves que ya llegan y tienen una capacidad de liderar. Voy a darles un ejemplo. Jesús tenía 12 discípulos, pero él tenía solamente a 3 que los llevaba cerquita y les dejó más liderazgo que a otros. Y es una manera, digamos, al resto, por supuesto que les enseñás a liderar a todos. Se hace un líder, se va formando, pero es como un tenista de esos que vienen y ya sabes que va a ser un tenista porque tiene esos dones, ¿no es cierto? Pero sí, perdón porque me expresé mal y me quedé corto, sí. Y Juan, ¿cómo ayudarías o cómo ayudás generalmente a tus residentes como para que se formen en este tipo en ser líderes positivos, transformacionales? ¿Esto cómo se inculca? Si es solamente con el ejemplo o es con algo más, ¿cómo haces habitualmente para esto? Sí, es un trabajo largo, es decir, no se saca a alguien líder o se lo prepara como líder del día a la noche. Muy bien, como decía recién Marcelo, y yo de alguna manera lo esbocé, es importante el líder, pero son muy importantes y cada vez se habla más de los followers, los seguidores. Y básicamente hay 5 estereotipos de seguidores y que tal vez es la tarea más importante que uno tiene y en eso coincido con Marcelo, que vos tenés que identificar quién está en el equipo. Y entonces, si uno de manera graciosa, los 5 arquetipos son el ovejita, el alienado, la estrellita, que es el futuro líder, el sobreviviente o el pragmático y el conformista. Entonces, vos tenés que identificar esos 5 tipos de arquetipos y sabés qué función va a tener cada uno en este gran equipo o en el cuerpo, como esbozó Marcelo. Creo que esa es la función número 1 del líder, y entonces es claro que no toda persona va a llegar a líder. Yo creo que el líder, por un lado, se nace con aptitudes, con actitudes, pero necesita mucho soporte y formación.
Es lógico que el ejemplo es fundamental y uno dice que el líder no te dice cómo se hace, sino que te muestra cómo se hace. Entonces, educar con el ejemplo yo creo que es la mejor forma de preparar a la gente. Entonces, si hay disociación entre lo que decís y lo haces, es difícil que esa transformación se lleve a cabo. Pero creo que es un trabajo cotidiano de todos los días y tiene mucho que ver. Hoy, por ejemplo, nosotros usamos mucho la simulación. Y la simulación no es pararse frente al simulador y poner los puntitos, sino que todas estas habilidades no técnicas que yo les esbocé es ir desarrollándolas en ese mismo momento. Entonces vos ves si el ayudante tiene una actitud positiva, si enseña bien, si es positivo, si es negativo. En resumen, yo te diría que esto lleva mucho tiempo. También vos percibís claramente cuando tenés los residentes en cada año, en primer año decís, bueno, este tipo está en primer año, yo sé dónde va a estar parado en cuarto año y este seguro va a ser, por decir el jefe, que va a ser el líder. Pero es un trabajo que necesita de alguna manera estilizarse. En resumen, es invertir tiempo y tener la actitud de querer formarlo, que creo que es la responsabilidad más importante de nosotros. Sino más de manera mezquina, como yo digo, yo busco formar buenos cirujanos y que operen bien, porque el día de mañana me van a tener que operar a mí. Entonces, lógico que hasta un tono un poco egoísta, pero creo que se resume en esto y... Depende de la obra social que tengas, Juan. Sí. Soy Muy de plan bueno. de salud, así que estoy ahí. Ah, bueno, bueno. Así que yo creo que en resumen, lo que vos preguntabas, Gastón, se nace y se hace, y lo que necesita es mucha dedicación permanente. Bueno, a mí me gustaría escuchar ahora a Juan Moldes, bueno, que es un líder también muy importante. Lideró 9 años nuestro servicio y nos dejó obviamente muchas enseñanzas y muchas maneras de guiar a los más jóvenes, por lo menos a nosotros como médicos de planta. Y también se ha formado mucho. Yo sé que ha estudiado mucho en tema liderazgo. Es un líder que nació líder. Eh, y bueno, así que Juancito, decinos tus opiniones sobre este tema y tu manera de ver el liderazgo en el quirófano y fuera del quirófano también. Así que te escuchamos. Bueno, gracias Gastón. La verdad que estos temas a mí me resultan centrales para el desarrollo, primero individual como persona y después como parte de un grupo. Gracias Juan, gracias Marcelo por participar. Me parece que se enriquece mucho las distintas miradas y las distintas experiencias, estos temas tan interesantes. Fui anotando algunas cosas que iban surgiendo de los trabajos y de los comentarios que hizo cada uno. Me pareció algunos conceptos, el liderazgo en relación al ambiente laboral, cómo el líder lidera generando un buen ambiente para que cada uno pueda desarrollar lo mejor de sí. Y entonces eso genera un buen grupo automáticamente. Y lo que me parece fundamental, y que ahí, yendo por donde fue Marcelo, creo que todos somos líderes. Y creo que lo que sucede es que cuando uno lidera bien su vida, después se transforma en un buen líder para el grupo. Entonces, creo que los que somos líderes o los que van a ser líderes, en realidad lo que hacen es ver cómo cada uno va liberando su vida en distintas situaciones y dentro del quirófano con distintos hechos. Y entonces eso de alguna manera uno va descubriendo quién lidera mejor un montón de situaciones y ese es el que entiendo yo que se va a transformar en un líder de grupo. Así que me parece interesante recalcar que primero para ser líder de un grupo uno tiene que ser líder de uno mismo. Es posible ser líder dentro de un quirófano si primero uno no se lidera a sí mismo en situaciones complejas o en situaciones no tan complejas. Así que celebro que estemos hablando de esto también. Todos somos líderes, insisto, en mayor o menor medida. El tema es descubrir quién va a poder generar un ambiente suficiente para que cada uno dé lo mejor de sí y conforme un mejor equipo y un equipo más efectivo
en relación a lo que es el talento de los pacientes en este caso, ¿no? Muy bien, buenísimo, Juan, gracias por tus palabras. Ahora, yo pregunto también, ¿hay diferencias en el manejo de grupo con los residentes millennials, los más jóvenes, que tienen totalmente diferente a cuando nosotros nos formamos, tanto la manera de trabajar, las importancias dentro de nuestra vida, de prioridades, perdón, no importancias, sino las prioridades? ¿Hay diferencia en el manejo de los más jóvenes con los de nuestra edad, ¿no? Los 40, los 50, que con los chicos que recién terminan la residencia y empiezan y tienen prioridades totalmente diferentes? ¿Hay maneras diferentes de manejarlos o siempre es la manera de liderar a estos chicos es la misma o es diferente? ¿Qué opinan con este tema? Yo te puedo decir, Gastón, que para mí la respuesta a eso tiene que ver con el liderazgo adaptativo, que es el que se dijo. Digamos, uno como líder tiene que estar adaptándose continuamente a quien tiene enfrente. Por eso me parece que es central estar muy abierto a lo que pasa, liderarse bien a uno mismo con las distintas situaciones que se vayan presentando y entender qué es lo que pasa y estudiar y leer, porque eso te prepara para llevar adelante un montón de situaciones con gente que definitivamente va cambiando. No, todo lo que tenemos más de 50 años sabemos que no es lo mismo alguien que se formó hace 20 años de lo que se están formando ahora. Pero creo que lo que hay que estimular es que cada uno descubra cuál es su potencial o darle un entorno, el mejor entorno para que desarrolle todo lo que tiene. Entonces, de esa manera, el liderazgo adaptativo aparece y va fluyendo. Hay que estar muy atento, creo, jefaturas, en realidad uno como jefe lo que hace es facilitar a que el otro se transforme. Entonces, si uno está atento y tiene esa disposición de poner al otro por uno, creo que es la mejor manera de liderar a las nuevas generaciones y a las que van a venir después, ¿no? Perfecto, buenísimo. Y sí, ahí Marcelo... Yo quería decir que en realidad también cuando vienen cualquiera, millennial, no voy a estar para los trillennials, pero lo que hay que hacer es no asustarse, porque es bueno que vengan, porque uno heredó de alguien mayor que uno una manera de trabajar. Y cuando uno ve gente nueva, lo que normalmente se hace es asusta y los quiere frenar y dice, no, porque realmente lo que hacemos es agradecer que llegaron y adaptarnos nosotros y aprender de ellos, porque ellos tienen una manera distinta de trabajar, que no es mejor ni peor, porque no existe la mejor manera de trabajar, se traduce en excelencia al paciente. Y el estilo con el que lo hagas va a depender de cómo te formaste. Entonces, es adaptar la nueva mentalidad al grupo. Y como estamos trabajando en un cuerpo, esas personas que entran, si uno aprende de ellos, todos aprendemos de ellos, ellos van a aprender de nosotros y algo en el medio va a quedar. Entonces, creo que lo más importante es no asustarse, sino estar abierto y absorber toda esa forma distinta de ver la vida que tienen las generaciones jóvenes, de los cuales yo he aprendido muchísimo y no paro de sorprenderme porque me encanta muchos de los aspectos que ellos tienen en cuanto a todo, ¿no? A todo lo que hacen, cómo enfrentan la vida, cómo enfrentan el futuro, cómo enfrentan... Entonces aprendemos de ellos. En un cuerpo, en un grupo, en un equipo, todo el mundo aprende de todo el mundo y todo el mundo tolera a todo el mundo y todo el mundo le tiene paciencia a todo el mundo. Y esa es la manera de crecer. Sí, coincido con todo lo que se esbozó. Creo que más que nunca tenemos que adaptarnos, por un lado no tener prejuicios si son mejores o peores, creo que somos distintos y creo que hoy somos todos inclusivos y hablamos mucho de la diversidad y de la inclusión, entonces lo tenemos que demostrar. Lo peor es tener un servicio con soldadito de plomo que somos todos iguales. A mí en el servicio me toca de alguna manera interaccionar con cirujanos que tienen mi edad, 62, 63, 64, y el residente de primero que entró que tiene 25, y no puedo interaccionar de la misma manera.
Sí creo que con las generaciones nuevas les tenemos que ayudar en algo, y que es el problema del tiempo. Para ellos el tiempo es amigo y es enemigo, y quieren muy rápido tener todo concreto. La semana pasada tuve que entrevistar a un residente de tercer año que se alteró de alguna manera su performance, porque nosotros los venimos evaluando todo cada 6 meses, y nos damos cuenta que algo estaba pasando, y me senté con él a charlar, y su problema era que no sabía dónde iba a terminar trabajando e insertarse laboralmente. Le digo, pero escúchame, estás recién en tercer año, y el problema tuyo de dentro de 4 o 5 años te está impidiendo que hoy tenga una buena performance. Entonces está bien, pensá un cachito, pero ojo que ese tiempo no te juegue en contra. Creo que lo más importante, al menos que yo he podido percibir, es ayudarle a manejar el tiempo. Buenísimo, buenísimo. Marcelo, esta pregunta es para vos. Ahora después te doy la palabra a Paula, que te hace una pregunta, pero ¿cómo haces para... Yo sé que liderás un grupo de mucha gente variada, de distintos, que como te decía, vienen de distintas formaciones. ¿Cómo haces para mantener unido a ese grupo, funcionando, todos haciendo el trabajo que le corresponde, creando el ambiente que decía Moldes, el buen ambiente para que todos trabajen felices y así se produzca, ¿no? ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo lográs eso? Si esto es algo que salió espontáneo o fue trabajo tuyo, y cómo recomendás que todos en nuestros liderazgos lo podamos realizar. Es una muy buena pregunta. No sé, pero creo que es porque los quiero. Realmente los quiero a todos, los quiero más que a mí, quisiera que les vaya mejor que a mí, y estoy siempre tratando de ayudarlos, porque hago con ellos lo que me hubiera gustado que me hagan conmigo. Es eso, no sé cómo, si se puede hacer un tratado de eso, no lo estudié, pero es genuino. A cada persona que entra al grupo yo lo quiero y quiero ayudarlo, y veo sus problemas y además les quiero enseñar a trabajar en equipo para que no se peleen, porque yo sufrí mucho cuando era joven, que veía que la gente que me tenía que enseñar se peleaba. Entonces yo estoy tratando de corregir en mi vida lo que me hubiera gustado que me ocurra a mí. Es eso nada más, Gastón, no hay mucha buenísimo. más ciencia. Perdón si no fue muy científico. Está bien, es importante el querer a la gente que uno tiene alrededor también para crear ese ambiente. Me parece buen concepto. Te digo otra cosa que me viene a la cabeza ahora, porque con la pregunta me dejaste sorprendido. También quiero a mis pacientes, y sé que si los médicos trabajan bien y se quieren ellos, y entonces van a tratar bien a los pacientes, que en realidad es uno de mis primeros objetivos, es que el paciente... Yo me hice médico porque me gusta ayudar a la gente, y me encantan mis pacientes, y quiero que nosotros operamos chicos y familias, entonces cuando los cirujanos de mi equipo están felices trabajando bien, eso se traduce en una buena medicina, y como te decía, va más allá de quirófano, porque vos podés ser brillante cirujano y liderar muy bien, pero al otro día pasaste a verlo, te ocupaste, te das cuenta que la mamá está sufriendo porque vos no pasaste hace 3 días, y eso en un equipo de gente que está bien liderada ocurre espontáneamente, porque les enseñás también a querer a los pacientes, que es el objetivo, el ultimate, ¿viste? El objetivo mayor que tenemos nosotros, los cirujanos. Por eso somos médicos, ¿no? Porque nos gusta ayudar a los demás. Bueno, eso. Paula, tenías una pregunta para los invitados. Los líderes, quizás es una pregunta un poco puntual, pero ¿qué opinan los líderes del verticalismo o el ex-verticalismo? Creo que hoy en día, digamos, hace un tiempo y específicamente en equipos quirúrgicos, el verticalismo era algo bastante marcado, hoy ya estamos alejándonos de eso, pero como que tengo alguna opinión, o tengo alguna opinión personal de que un poco de ese verticalismo creo que es necesario. No sé qué opinan ustedes. Sí, a ver, una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Nosotros estamos muy acostumbrados al autoritarismo, y yo justo me anoté algo acá, porque recién se esbozó, tanto Juan como Marcelo, hablamos de un muy buen ambiente laboral, un muy buen ambiente de actividad, es lo que uno busca, porque pasamos tantas horas que queremos que sea un buen ambiente, pero un buen ambiente no significa living la vida loca, sino que esto es un trabajo, es responsabilidad con el paciente, entonces tenemos que establecer normas de convivencia, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros derechos.
Obviamente, yo en el servicio, por ejemplo, cambié algo muy importante. Las reuniones de staff antes duraban 15 minutos, porque era leer, bueno, hemos decidido tal cosa y tal cosa, y eso era la reunión de staff. Hoy una reunión de staff me lleva 3 horas, pues parece casi una terapia de grupo, pero todo el mundo opina, y después con eso tomamos decisiones. Pero lógicamente que eso alguien lo tiene que dirigir, que tiene que tener una autoridad, pero no ser autoritario. Entonces, respondiéndote a vos, la estructura vertical siempre va a existir. Lo que pasa es que esto es como una pirámide que cada vez es más ancha la base, ¿sí? Y yo creo que eso es importante. Así que no significa que tenemos que ser militares, pero vuelvo a decir, autoridad tiene que haber, porque alguien tiene que dirigir esto y es en la forma que ejerce la autoridad. Esa es mi visión, ¿no? Vos, Juan, habías Qué hablado bueno. también de liderazgo participativo, ¿no? Que participen todos Sí. los miembros de abajo. Sí, Marcelo, decime. Qué bueno lo que dijo Juan, es fundamental. Gracias por traer este tema. Por supuesto que tiene que haber verticalismo porque el ser humano necesita una estructura. Lo más importante es que el líder está en 2 lugares. En cuanto a responsabilidad, como yo dije hoy, se hace cargo. O sea, sos el líder, yo me hago cargo. Las quejas de la dirección, como dicen los chicos, yo me las fumo y después Sí. voy a hablar con mi gente. No le echo la culpa a nadie. Mira como Juan dice Sí. que sí, ¿no? Le pones el pecho a todo, A todo. te queda el chaleco agujereado, vos yo sangrás, pero después vas y ayudás a las personas. Nosotros tenemos una teoría de que si la persona que vos le hablás se arrepiente y quiere cambiarlo, seguís ayudando. Hay gente que a veces no, que vos no podés liderar porque no se dejan liderar, y eso ya es otro tema. Ahora, el líder también, que está arriba y se hace cargo, también tiene que estar abajo, porque a mí me gusta, y eso sí lo tengo claro, lo que se llama liderazgo de servicio. El líder, además, sirve a los demás. Se llama liderazgo de servicio, les animo a leer de eso. Es el líder siervo, el líder que trabaja, que hace las cosas que nadie quiere hacer. No te digo que lo tiene que hacer todo el tiempo, pero como decía Juan, con el ejemplo, y Juan también, los dos Juanes decían con el ejemplo, el líder da el ejemplo de hacer las cosas que nadie quiere hacer. Cuando él hizo lo que nadie quiere hacer, después los demás van a ver que eso hay que hacerlo, y es una manera de liderar también. Se lidera desde abajo de todo, desde el fondo del tonel, y desde arriba con responsabilidad y con verticalismo, por supuesto, porque hay que establecer distintos niveles de liderazgo. Dentro de un cuerpo, de vuelta, mi cerebro lidera un montón de cosas, pero el intestino grueso también lo necesito. Ahora no le voy a pedir al intestino grueso que haga una fórmula matemática, pero se necesitan el uno al otro. Y por eso creo que el concepto de cuerpo es mucho mayor que el de equipo, porque en un cuerpo cada uno tiene una función y la tiene que cumplir, y el que lidera, que es el cerebro, llamémoslo si querés, tiene que estar al tanto de todo y hacerse cargo de todo. Muy bueno, muy bueno. Juan, Sí, Gastón, déjame bueno. agregar Sí, algo. por favor. Ahora estoy acá en los pasillos del hospital, quizás hay un poco más de ruido, pero quiero destacar uno, que recién lo dijo Marcelo también, que el liderazgo se lleva con el ejemplo y con la coherencia. El líder debe ser coherente con lo que dice y lo que hace, no solamente con lo que dice, y eso para mí es central para un buen liderazgo. Y lo otro, les cuento una experiencia que tuve hace algunos años, que hice un curso que se llamaba Liderazgo, Conflicto y Coraje en el IAE, sumamente interesante, en donde éramos como 40 personas interesadas en el liderazgo, no necesariamente todo el mundo iba a llegar a ser jefe de algo, pero en donde se planteaban un montón de situaciones diferentes. Entonces uno veía cómo distintos tipos de liderazgos servían para distintas situaciones. Entonces creo que el buen líder lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Prepararse para distintos eventos, tener muchas herramientas. Y eso va construyendo el buen líder, o más que construyendo, va sacando de adentro lo que ya todos tenemos de base, que es el liderazgo individual, y poder llevarlo al liderazgo de grupo, ¿no? Muy bueno, Juan. Ya estamos casi en el tiempo, pero a mí me gustaría una última pregunta para los tres, si se puede. Es sobre todo dirigida a los chicos jóvenes de que se están formando en cirugía, en técnica quirúrgica, en formación de manejo de pacientes, en clínica. Si es necesario ir formándose también en el liderazgo y cómo lo tienen que hacer para poder afrontar o para poder seguir en esta etapa de la vida de formación y pues ejercerlo cuando sean líderes de equipo.
Me gustaría estas consideraciones finales, a ver de cómo podemos ayudar, si es necesario que los jóvenes se formen en liderazgo y cómo se hace para poder formarse. Contesto yo primero, que tengo que entrar a quirófano en 3 minutos, ¿puede ser? Sí, Juan, dale, por favor. Yo estoy convencido que todos se tienen que formar en liderazgo, porque no necesariamente van a ser jefes o van a dirigir estructuras, pero volviendo a lo que dije inicialmente, uno es líder de uno mismo. Entonces, me parece que empezar a hablar de estas cosas que ya se hablan hace tiempo, que antes no se hablaban, es el primer paso para empezar a formarse como líder o descubrir qué es lo que uno tiene para liderar, ¿no? Y así que es difícil decirles o sugerirles por qué camino ir en este descubrimiento de qué herramientas tengo yo para liderar, pero creo que en estos entornos, en estos ámbitos laborales más sanos, más abiertos, en donde se habla y se muestran liderazgos constructivos, creo que eso ya genera una inercia que va haciendo que la gente que se está formando se interese por estos temas y empiece a buscar en forma individual. Creo que en nuestro caso el hospital todavía no tiene herramientas como para brindarles, por lo menos estructuradas para formar líderes, pero creo que todo el sistema está virando para ese lado. Así que, nada, me parece que destacar que todo el sistema está yendo hacia un liderazgo más sano y más presente, de alguna manera a mí me da tranquilidad de que nuestros residentes se llevan mucho de esto, ¿no? Gracias, Juan. Marcelo o Juan Pecol. Bueno, yo lo que quiero decir es que, por supuesto, que todos somos líderes de algo. O sea, así que aprender a liderar, cuando sos residente, vas a ser líder de tu residente de segundo año, de primero, vas a estar líder de que, o sea, liderar hay que liderar. Y liderar es, una de las partes de liderar es hacerse cargo. Uno de los problemas que tenemos a veces en nuestra cultura es que la gente no se quiere hacer cargo y se lo dejas a otro. Y eso no hay que hacerlo. Así que primero les recomiendo a los jóvenes observar a los líderes y ver qué características tienen. Lo que les recomiendo a los jóvenes es buscarse un mentor, alguien que sea un líder a la altura de lo que ellos quieren llegar, porque como yo decía hoy, no todos van a ser el jefe de servicio o el jefe de departamento. Entonces, mirá qué tipo de líder querés imitar, búscalo, y esa persona te va enseñando con su vida a cómo liderar. Después, identificar dentro de uno mismo si tiene ganas de liderar a otros o no, porque eso va a hacer más fácil tu vida, digamos, para no frustrarte. Porque hay gente que está mucho más cómoda siendo liderado y otros no pueden ser liderados, necesitan liderar. Y eso, si sos joven, trata de identificarlo enseguida y buscate un mentor. Creo que buscar un mentor es muy, muy importante. El mentor uno lo tiene que buscar activamente. A veces no está ni siquiera en tu hospital ni en tu país. A veces tenés que ir a buscarlo a otro lado. En mi caso, yo me fui a buscar los mentores bien lejos. Y es importante, alguien que vos tengas esa visión de a dónde querés llegar. Sobre todo si querés ser un líder, porque un líder transformacional y un líder de servicio son trabajos muy esforzados, no son para cualquiera, te consume la vida entera e invertís toda tu vida en los demás. Así que tenés que tener unas ganas especiales de hacerlo. Bueno, gracias por la invitación de Ateneo, estuvo muy buena. Juan Pecol. Sí, yo creo que es muy importante formarse en dos cosas que las generaciones anteriores no lo hemos hecho, no lo teníamos tan resaltado, que era sin lugar a duda el liderazgo y la gestión. Son dos cosas que uno tiene que meter en la cabeza porque la va a aplicar todos los días. Y aprender a estudiar el liderazgo o formarse en eso es, tal vez, como decía recién Marcelo, saber si yo voy a ser líder o voy a ser seguidor. Y saber que uno habitualmente hace eso, porque está bien, yo puedo ser el líder del servicio de cirugía, pero en el hospital yo soy el seguidor de la dirección, por ejemplo. Entonces, uno se tiene que adaptar a qué rol tiene en cada lugar, y eso, lógicamente, hay que ejercitarlo. Así que, en resumen, sí, por eso yo celebro que se haya discutido este tema hoy de liderazgo, creo que es abrirle los ojos a los chicos, sin lugar a dudas. Bueno, brillante, brillante, me encantó el Ateneo, muy bueno, gracias a los invitados, gracias a los residentes que prepararon los artículos, así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse, un muy buen fin de semana y bueno, nos vemos en el próximo Ateneo.